La semana anterior la dedicamos a las funciones gramaticales como trasunto o materialización lingüística, ¿no?, de la noción de argumentos y de la noción de valencia, que fue la que estuvimos trabajando hasta ese momento. Y en particular, estuvimos trabajando con la noción de sujeto, ¿no? Desmitificamos la idea tradicional de que el sujeto corresponde a esas nociones de aquello de lo que se habla en una oración o el que realiza la acción verbal, y vimos que si bien a veces esas nociones coinciden con las del sujeto, la verdad es que no es su definición, sino que el sujeto, en términos interlingüísticos, en términos de gramática general, corresponde a una marca específica con la que cada lengua eh, indica un privilegio a uno de los argumentos semánticos. Es decir, este es el principal argumento de la cláusula. Y esa marca de privilegio varía de lengua en lengua, ¿no? Hay lenguas que son marcas morfológicas, como la marca Ga, decíamos, del japonés, o la marca de caso del latín. En algunos casos pueden ser marcas entonacionales, en otros casos, como en el inglés, pueden ser marcas posicionales o de distribución. Y en el caso de una lengua como el español, se trata de un cierto tipo de operación sintáctica o de rasgo sintáctico, que es la concordancia, ¿no? El sujeto se define en castellano como el constituyente que concuerda en persona y número con el morfema de persona del verbo, ¿no? Con el morfema de persona del verbo. Noción, de nuevo, que a veces coincide con el agente, a veces coincide con el tópico, pero que no necesariamente es equivalente a ellos, ¿no? Y vimos que para lograr darnos cuenta de cuál es el constituyente que está en concordancia, no basta con ver cuál es el que en una cláusula en particular es el que constituyente tiene una cierta coincidencia con los rasgos, sino que hay que probar que esos rasgos son necesariamente siempre equivalentes, son siempre el mismo. Y eso se puede hacer con un método de comprobación, podríamos decir, que es el cambiar el morfema de persona y número del verbo y ver cuál es el constituyente que tiene que cambiar también su morfología de manera obligatoria para que la cláusula quede también correcta, ¿no? Que quede gramatical, ¿no? De que al cambiar seguramente el morfema de persona y número del verbo, la oración se vuelva gramática. En términos simples, ¿no? Si tenemos una oración como, por ejemplo, los perritos observan a los gatos, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos un verbo que está conjugado en la tercera persona del plural. Y aparte de ese verbo, tenemos otros dos constituyentes en la cláusula, los perritos y los gatos. Ambos coinciden con estar también marcando una tercera persona en número plural, ¿no? Tercera persona porque no corresponde a la primera, que es el hablante, no corresponde a la segunda, que es el oyente, sino que los perritos y los gatos son algo que es distinto al hablante y el oyente, que siempre son el yo y tú, ¿no? Y además de eso, además de ser terceras personas, están en plural, ¿no? Perritos y gatos. Entonces, en principio, los dos constituyentes están coincidiendo con el morfema de persona del verbo observan, pero solamente uno de ellos puede ser el sujeto, solamente uno de ellos tiene real concordancia. Y yo lo puedo saber cambiando el morfema de persona y número del verbo. Por ejemplo, si cambio de observan a observo, por ejemplo, la oración se vuelve agramatical, ¿no? Los perritos observan a los gatos, es una cláusula agramatical. ¿Cómo puedo recuperar la gramaticalidad de esta oración? Puedo probar, por ejemplo, cambiando primero los gatos, o la parte de los gatos, ¿cierto? Que tiene esta constituyente a los gatos, tiene una parte que es la que indica la persona, que son los gatos, o que indica el referente. Y eso lo puedo cambiar por una referencia, por ejemplo, a la primera persona del singular. ¿Por qué? Porque la primera persona del singular. Porque el verbo, cuando hice el cambio, lo que estaba en tercera del plural, lo cambié a primera del singular, ¿no? Yo observo. Si cambio los gatos por yo, me quedan los perritos observo a yo.
que sigue siendo claramente agramatical, incluso peor que antes. Alguien me podría decir, ah, pero eso es porque, si uno de ustedes recuerda alguna clase pasada, ¿no? Ah, pero eso es porque yo aparece después de una preposición, y sabemos que después de las preposiciones, algunos pronombres toman una forma especial, como por ejemplo, eso me gusta, nunca decimos eso me gusta a yo, sino que decimos eso me gusta a mí. Entonces usted podría decir, ah, quizás la clave está en que ahí la referencia a la primera persona del singular no tiene que ser yo, sino que tiene que ser mí, porque ese es el caso, ¿se acuerdan? Que toma después de una preposición. Bueno, probemos eso. Quedaría, los perritos observo a mí, y queda peor aún, ¿cierto? Entonces no recupera la gramaticalidad. Volvamos a poner entonces, los perritos observan los gatos y nos damos cuenta de que no, parece que no es este el constituyente que tiene que mantenerse necesariamente en concordancia con el morfema de persona verbal. ¿Qué pasa en cambio si cambio los perritos a yo? Ahí enseguida recupera su gramaticalidad de la oración, queda yo observo a los gatos, queda perfecto. Y ahí nos damos cuenta entonces de que es este el constituyente que tiene que mantenerse idéntico en sus rasgos de persona y número del verbo para que realmente la oración siga funcionando. Entonces, son los perritos los que observan a los gatos y son ellos entonces el sujeto de esta oración. También se puede hacer, y esto simplemente a modo de como un método de segunda comprobación, también lo puedo hacer al revés. También puedo cambiar el morfema de persona y número del constituyente y ver si eso vuelve a gramaticar la oración. Por ejemplo, si digo, los perritos observan a los gatos, digo, y lo cambio a singular, los perritos observan al gato, me doy cuenta de que la oración sigue siendo gramatical, ¿cierto? No hay ningún problema. Es una oración distinta, por supuesto, dice algo distinto, pero en términos estructurales, en términos del juicio de gramaticalidad, sigue siendo una oración gramatical, una oración posible. Por lo tanto, y eso que cambié entonces el morfema de número, digo la referencia al número de este referente, ¿no? Ya no hay coincidencia con observan, y sin embargo se mantiene la gramaticalidad. Entonces eso nos muestra que esto no es el sujeto porque yo puedo hacer que no tenga coincidencia y sigue siendo gramatical la oración. En cambio, si cambio los perritos a el perrito, me queda el perrito observan a los gatos y la oración se vuelve agramatical. ¿Cierto? Lo que nos muestra que tiene que haber necesariamente una coincidencia en los rasgos de persona y número de este constituyente, el perrito, y el morfema de persona del mar. Bien, eso como modo de rápido repaso de lo que estuvimos viendo hasta la última clase. ¿Dudas, chicos, antes de pasar a la revisión de un ejercicio que yo les había dejado? ¿Todo claro? Genial. Bien, yo les había dejado el ejercicio, uno un poco más complejo, ¿no? Que los perritos observan a los gatos, que es, a los niños siempre los atraen las montañas rusas, ¿no? Esta cláusula en que habíamos visto que aparte del verbo atraer y de este los que les había pedido que lo dejaran un poco aparte, que está ahí solamente para darle gramaticalidad por otra noción que en la que no vamos a entrar ahora, revisaran de los otros constituyentes, que son a los niños, siempre, bueno, eso se puede descartar porque claramente no es un referente a una persona, así que es bastante fácil descartar que siempre no es el sujeto. Entonces nos quedaría como entre a los niños y las montañas rusas, ¿cuál es el sujeto de esta cláusula? ¿Cómo les fue? ¿Y qué método usaron para saber cuál era? Constanza se ríe pícaramente, transparentando que no hizo el ejercicio. Oh. Lo hice, pero estaba difícil. Y no sabría decirle cuál fue el método. Al final lo hice como por intuición. Muy bien. He dado un falso testimonio. Ok, ¿quién se atreve a darme su respuesta? Entre a los niños y las montañas rusas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Nadie? Ah, voy a tener que decir nada. Benjamín, muy bien. Benjamín, valiente. Dígame, Benjamín, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Yo
Defiendo la posición de que es los niños. ¿Ya? ¿Y cómo lo podrías comprobar? Debido a de que, bueno, primero, la presencia de los, hablando Pero de le los niños. dije que se lo obviaran, ¿te acuerdas? Está ahí por otra razón. Demonios. Ok, cosa mal. Bueno, entonces en ese caso, la conjugación del verbo Ok. ¿Qué te dice la evoca conjugación del a los niños, Perdón, ¿qué no te dice la conjugación del verbo, Benjamín? atraen. ¿En qué persona y número está conjugado? Esta persona. Hagamos el ejercicio, ¿no? Hagamos ese paradigma típico de la conjugación verbal, ¿no? En presente. ¿Cómo sería en primera persona? ¿Yo? Yo atraigo. Atraigo, muy bien. Esa es la primera persona del singular. ¿Tú? Atraes. Muy bien. ¿Él o ella? ¿O ella? Atraen. Sí, atraen. Muy bien. ¿Nosotros? Atraemos. Atraemos, excelente. Vosotros, si quieres hacerlo en español de onda vital, Atraéis. atraéis, 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 que sería con acento, sí, sería con tilde porque es aguda terminada en S. Y finalmente ellos, ellas, ellas, Atraen. atraen. Perfecto. ¿Cuál de todas estas formas del paradigma de la conjugación corresponde al ejemplo? Pues el ellos, ellas, ustedes. Ellos, ellas, ustedes, tienen razón. Obviemos por un ratito el ustedes, tiene razón en que podría ser, pero dejémoslo fuera por ahora. Sería ellos, ellas, ¿cierto? Equivalente entonces a una tercera persona del plural, ¿cierto? Plural, segunda El singular, indicativo. singular, primera plural, segunda plural, tercera plural, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, esto está en tercera persona del plural. Y por lo tanto, su Sí. sujeto debería coincidir con esos rasgos. Tiene que ser una tercera persona, algo distinto de un yo o un tú, que son primera y segunda, y además en plural. Bien. Continuemos, por favor, Benjamín. ¿Para qué te sirve eso? Pues solamente sirve para delimitar ese aspecto. Y en este caso en particular, En el caso en particular, ¿cómo te ayudas a saber si son los niños, las montañas rusas, el sujeto? es que en este caso en particular también yo hablaría de la presencia de la palabra a los niños, también como que me da mayor a entender de que el sujeto es a los niños. Pues no me has pescado nada en todo lo que he dicho en 2 clases. Ups. ¿Cuándo he hablado yo de la preposición a? No, o sea, te estoy hablando de mi impresión, básicamente. Pues no siga sus impresiones, trata de seguir mis instrucciones. ¿Pero hiciste el ejercicio o no, Benja? ¿O lo estás improvisando ahora? Lo estoy improvisando ahora. Me gusta tu valor. Muy bien. Okay. Ya, bueno, tú propones que, ahora que me aclaras esto, tú me proponías que es a los niños el sujeto, ¿cierto? Esa es tu impresión. Sí. Constanza, ¿tú intuitivamente coincidías con Benja? Ya que tú decías que tenías una cierta intuición. Al principio sí, pero después no. Ah, y cuéntame, ¿por qué después no? Porque al Okay. principio yo dije, ya, intuitivamente, como alguien que quizá no sepa nada del sujeto, y si me guiara por el tema de que es de lo que no era el sujeto, yo diría a lo mejor ya sí a los niños, porque se está hablando de que a los niños le atraen las montañas rusas. Ah, tienes Pero toda eso la razón. podría ser una coincidencia. Muy bien, qué pensamiento más gramatical. Y entonces, tú, Entonces, después pensé que voy a hacer las montañas rusas, ya, porque si ignoro el los, como dijo que ignoráramos el los, yo dije, a los niños atraen las montañas rusas. Entonces, como que las montañas rusas atraen a los niños. ok. Y entonces ahí si cambiamos el verbo, como lo estaba haciendo ahora, el segundo paso de lo que estaba haciendo ahora Benjamín,
sería como, por ejemplo, ya atraigo, sería Perfecto. a los niños atraigo yo y tendría sentido. Esa es la forma de hacerlo, ¿cierto? Si yo cambio Ah, el primera del singular, me queda a los niños siempre los atraigo las montañas rusas, que queda agramatical. Y al tiro tú diste con la respuesta de que si cambio las montañas rusas a yo, que es el pronombre de primera persona singular, la oración recupera su gramaticalidad. Queda, es un poco feo como queda el significado, ¿no? Un poco, pero quedaría a los niños siempre los atraigo yo. Y ahí recupera su gramaticalidad. Y eso nos muestra que en efecto es yo, con efecto atraigo, y por supuesto, como lo teníamos recién, las montañas rusas con atraen, el sujeto de la oración. Y si cambio, como decía, como estaba tratando de hacer Benjamín, ¿no? Si cambio a los niños, la referencia de los niños por una referencia de, claro, perdón, hago lo mismo que estaba haciendo Constanza, cambio atraer por atraigo, conjugado en primera del singular, y cambio a los niños por un yo. Ay, y que nos quedaría, a yo siempre los atraigo a las montañas rusas, que de nuevo es terrible, ¿cierto? Está mal, está gramatical. Si de nuevo alguien me dice, pero eso puede ser porque viene después de una preposición, que era la reflexión que estaba haciendo Benjamín, y entonces después de preposición no puede aparecer yo, sino que aparece mí, me quedaría a mí, eso está mejor, siempre atraigo las montañas, pero sigue siendo espantoso, ¿no? A mí siempre los atraigo las montañas rusas. Incluso si en ese caso yo cambiara este los por un me, seguiría siendo gramatical. A mí siempre me atraigo las montañas rusas, no. Así que no, no es los niños, el sujeto de la oración. Benjamín, te mereces un ah. aprende los porrazos, profesor, aprende los porrazos. Sí, pues aprende de los porrazos, tienes toda la razón. Sino las montañas rusas. Este es un muy bonito ejemplo, un muy buen caso, porque es un ejemplo de esos tramposos, ¿no? Porque en efecto, como nos dice Constanza, los niños son el tema, son el tópico de, de la oración, son el tópico de lo que yo estoy hablando. Este es uno de esos casos, entonces, en que no coincide la noción de sujeto con la noción del tópico oracional. ¿Bien? Y por eso era un ejemplo más complejo de resolver. Ok, ¿dudas, chicos? ¿Clarísimo? Muy bien. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Sí. Súper. Una, en efecto, Ignacia, a los niños les gustan las montañas rusas. Una más juntos y después los dejo con un ejercicio para que hagan ahora en parejas. El rector anunció un próximo regreso a clases. Esta es sencilla, ¿cierto? Aparte del verbo anunció, tenemos otros dos constituyentes que son el rector y un próximo regreso a clases. ¿Y cómo sé yo cuál de esos dos constituyentes es el sujeto? Es el privilegiado por la relación de concordancia en castellano. A ver, alguien distinto a Constancia y Benjamín, que ya me ayudaron. Alguien más que esté despierto hasta ahora. Valentina. Ignacia, súper. Eso, valiente y Sí, decidida. ok, voy a intentar atreverme. Atrévase. Ya, lo primero que yo haría es cambiar el verbo, Perfecto. cambiar su conjugación. Cámbiela. A ver. Anunciaron. Perfecto. El rector anunciaron un próximo regreso a clases. Y ahí queda feísimo, ¿no? Sí, entonces para ir de izquierda a derecha y hacerlo un poco más ordenado, cambiamos ¿Ya? el rector por ejemplo, los encargados. Los encargados, perfecto. Oh, quedó gramatical de nuevo. Quedó Oh, gramatical de no. nuevo. ¡Oh, sorpresa! Y ya no hay Entonces nada más que ahora hacer. lo que yo haría es volver a la frase original y probar qué pasa si cambiamos un próximo regreso a clase solo para comprobar que no haya una trampa, de las que usted es Me muy, gusta su manera de operar, querida Ignacia. sí, de Entonces, las que usted es muy mantengo el verbo fanático, que en plural. ¿Ah?
¿Cómo? ¿Mantengo el verbo plural o lo pongo como Sí, estaba antes? manténgalo plural. ¿Ya? Entonces ya, anunciaron... mm, Cualquier cosa plural, cambios, por ejemplo. sí, anunciaron cambios. Perfecto. ¿Cierto? Y cambios está en plural Serán cosas. y queda rarísimo igual, ¿no? Sí, queda rarísimo, por lo tanto el rector sería el sujeto. Muy bien, pero Ignacio, te mereces un 7 y cuadro de honor. Bien. Perfecto. Claro, ¿no? ¿Hay dudas? ¿No? Ya, pues, les voy a dejar un ejercicio. 20 minutos para que lo resuelvan. Son un montón. Los copio acá. El año nuevo, nosotros siempre lo pasamos en Valparaíso. Número 1. ¿En qué clases prenden sus cámaras los estudiantes? Número 2. Mi hermana y su hijo visitaron a mis padres. Número 3. Desde la maleza surgió un grito destemplado. Número 4. ¿Quién llegó tarde? Número 5. Al equipo chileno le falta gol. Número 6. ¿Desde qué época usan zapatos las personas? Número 7. Nadie corre tan rápido como yo. 8. ¿Por qué tu hermano está reclamando de nuevo? 9. Hoy en día se impone como un modelo a seguir el proyecto de economía popular. Número 10. No piensen que esto es proselitismo, es una cita de un texto. Y finalmente, a todo el mundo le llamó la atención tu disfraz de Halloween. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, lo que hay que hacer entonces es, primero, bueno, encontrar el sujeto de todas estas oraciones, y para eso les pido que primero revisen el verbo, vean en qué persona está conjugado, y vean qué constituyente tiene una coincidencia obligatoria entonces con ese morfema de persona verbal. Y ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Alguna duda con respecto a qué hay que hacer? ¿No? Entonces, voy a dividir, porque tantos, para que ejercitemos. Ya, voy a dividir el curso en grupos. Oh, papá, ¿no está esa sección de grupos? Acá. Somos en este momento 17. Voy a crear 8 salas de grupos reducidos para que trabajen en parejas. Ah, y voy a mandar las frases también para que no se les pierda. ¿Ya? Las mando al tiro por el chat. Sí, porque no sé si siguen viendo mi pantalla una vez que se creo que no, ¿no? No. Entonces No. las copio ahí. Ahí está. Y asigno automáticamente. Y van entonces a estar en parejas para que lo puedan resolver. Nos vemos en 20 minutos. Muy bien, ya estamos volviendo. Queremos que llegue el resto de sus compañeros. Todo debería cerrarse en un segundo. Ahí deberían estar ya todos entrando. Bien, ¿cómo les fue? Me imagino que no alcanzaron a hacerlas todas porque el tiempo no fue tan largo, pero al menos podemos revisar las primeras y luego las que nos queden las revisamos al inicio de la próxima clase, ¿ok? Pero así podemos hacer una apuesta en común por lo menos de 4, 5, 6, las que alcancemos ahora. Así que vamos muy rápidamente. Primero, voluntariamente, para la primera, el año nuevo nosotros siempre lo pasamos en Valparaíso. ¿Yo puedo contestar, profe? Dale, Ignacia, súper. Nosotras consideramos que nosotros era el sujeto. Perfecto. Tú entonces propones que es este constituyente, nosotros, el sujeto. Sí. ¿Alguna forma de demostrarlo? Lo que hicimos fue que cambiamos el verbo a pasaron. Perfecto. Entonces fuimos probando. Entonces, no sé, la Semana Santa nosotros siempre lo pasaron en Valparaíso. No. Queda igual. El queda Año igual. Nuevo ellos siempre lo pasaron en Valparaíso. Eso queda bien. Y después Queda. como que lo fuimos probando con todo hasta que llegamos a la conclusión de que era nosotros. Perfecto, esa es la forma y tienes toda la razón. En efecto,
es nosotros, en esta primera oración, el sujeto. Juan Pablo, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta o quieres estar en la próxima? No sobre esa, profe. Perfecto, cuéntame. Es que tengo la duda porque con mi compañero Pietro llegamos al mismo resultado. También dijimos que nosotros era el sujeto, pero lo que a mí en lo personal me genera dudas todavía al momento de abarcar estos ejercicios es cuando sé que tengo que cambiar un constituyente por un pronombre o por otra cosa. Todavía eso me cuesta identificarlo. ¿Por qué otra cosa lo podrías cambiar? ¿En qué estás pensando? Por ejemplo, lo que dijo ahí Ignacia, como la Semana Santa, por ejemplo, o ahí Ya, al conjugar el verbo, ahí me pierdo un poquito. claro, bueno, en realidad la puedes querer cambiar por lo que te parezca a ti más pertinente. Si tú piensas, por ejemplo, que es el año nuevo el sujeto, ¿ya? Supongo que tienes esa hipótesis. ¿Te parece? Ujú. ¿Ya? El año nuevo corresponde a una referencia en el mundo que no es la primera persona, porque la primera persona es siempre el hablante, ¿cierto? Y entonces eso tiene una referencia de un yo o un mí. Tampoco es una segunda persona, porque la referencia a la segunda persona es siempre el oyente, sería entonces un tú o un ti. Entonces es una tercera persona y además está en singular, ¿cierto? Porque se refiere a una ocasión del año nuevo, no habla de los años nuevos, por ejemplo. ¿Hasta ahí te queda claro, Juan Pablo? Claro, sí, por ejemplo, lo que hicimos con Pietro ahí fue cambiarlo como el 18, por ejemplo, y la Claro. versión seguía siendo gramatical. Si tú cambias el año nuevo por el 18, por ejemplo, por supuesto cambian la referencia, al igual que lo que hizo la Ignacia, en realidad que lo cambió por la Semana Santa, pero en realidad ninguno de esos dos cambios, esto creo que va en mayúscula, ninguno de esos dos cambios en realidad cambia realmente el rasgo de persona y de número del año nuevo. Claro, Tanto el año nuevo como el 18 y la Semana Santa siguen siendo referencia a entidades, digamos fechas en este caso, que no son el hablante ni el oyente, evidentemente, porque nunca el hablante ni el oyente son una fecha, así que eso es incluso absurdo, y siguen estando en singular, así que en realidad ese cambio no nos dice mucho. Entonces, si yo lo que hago es cambiar, por ejemplo, lo pasamos a, que está en primera persona del plural, lo cambio a pasé, que está en primera del singular, yo lo que tengo que tratar de hacer es cambiar esto, si es que es mi hipótesis, es que ese es el sujeto, a una primera persona del singular. ¿Me sigues? A algo que me sirve para referirse a una primera persona del singular. Y eso solamente en castellano puede ser el pronombre yo o el pronombre mí o me. Por eso ahí hago un cambio a un pronombre. ¿Te fijas? y ahí pierde la gramaticalidad. De hecho, la había perdido antes, ¿no? Ya el año nuevo, También, nosotros sí. en Valparaíso, eso ya es agramatical. Por eso ahí entonces se confirma aún más que nosotros es el sujeto. Entonces, si yo Perfecto. cambio el año nuevo por un yo, en lo que yo hipotetizo que es el sujeto está efectivamente en coincidencia con pasé, pero la oración sigue siendo agramatical, ¿sí? Porque yo, nosotros siempre lo pasé en Valparaíso es horrible, sigue siendo agramatical, me doy cuenta de que este no es el sujeto. En cambio, si cambio nosotros a yo, me queda el año nuevo, yo siempre lo pasé en Valparaíso, y ahí se recupera su gramaticalidad. ¿Te Ya, fijas? súper, profe. Sí, muchas gracias. Eso es. ¿Más dudas con respecto a este ejercicio en particular? Súper. Vamos con el siguiente entonces. Dice, ¿en qué clases prenden sus cámaras los estudiantes? Ah, perdón, con respecto al primero, digo al anterior, un detallito nada más, que incluso en este caso puede ser que el método de comprobación sea un poco redundante, porque la oración original es, el año nuevo nosotros siempre lo pasamos en Valparaíso, que están, como decía recién, en primera persona del plural, y en realidad el único constituyente que está en la oración original en primera persona del plural, es decir, que es una referencia al hablante más otros, el hablante en plural, es nosotros. Porque ni en Valparaíso, ni siempre, ni el Año Nuevo coinciden con ese rasgo. Entonces, en este caso, es más fácil aún porque era el único candidato posible también. Pero mejor aún si usan el método de comprobación. Ok. ¿En qué clases prenden sus cámaras los estudiantes? A ver. ¿Quién se atreve con esta? María Magdalena, por favor.
Hola, profe. Hola, Magdalena. Em, ahí, ya. Ahí lo hicimos como, ¿en qué matrimonio? Primero, nosotros creemos que es los estudiantes. Perfecto. Entonces, tú revisaste estos constituyentes. ¿En qué clases, perdón? Y los otros constituyentes son sus cámaras y Ujú. los estudiantes. Son los otros tres constituyentes, ¿cierto? Que haya parte del verbo prenden. Súper. ¿Ya? Y ¿Qué me decís considerando que sí? que, ya, es que el verbo prenden estaría como en tercera persona plural, entonces Así es. lo cambiamos a algo que estuviera en primera persona, o sea, no en primera persona, sino en singular. Y lo pusimos en qué matrimonio. Si te entendí bien, entonces ustedes identificaron que el verbo está conjugado en tercera del plural y quieren hacer un Sí, cambio a singular. sí. Perfecto. Entonces lo cambio a aprende. No el verbo, sino que uno de los constituyentes cambiarlo a singular. Ah, ya, fueron haciéndolo al revés. Entonces, Fueron cambiando constituyente por sí. constituyente. Perfecto. Entonces pusimos en qué matrimonio. ¿En qué matrimonio, ya? Y nos queda, ¿en qué eh, matrimonio prenden sus cámaras los estudiantes, ya? y queda gramatical. Eh, Queda gramatical, ¿cierto? después, Queda bien. Ahí no tiene sí, ningún problema. ajá. Después sería como, ¿en qué clases prenden el micrófono los estudiantes? Perfecto. Entonces cambiaron este al singular. Sí, ¿En qué clase prende el micrófono los estudiantes? Y también queda bien, ¿cierto? y- También queda gramatical. sí. Entonces quedarían los estudiantes. Entonces ahí, ¿en qué clases prenden sus cámaras el papá? Perfecto. Y nos queda, ¿en qué clases prenden sus cámaras el papá? Y ahí sí que queda horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 muy Así que bien. esa sería la conclusión, ¿Cuál es la conclusión entonces, Magdalena? que los estudiantes sería el sujeto de, de la oración, de la frase. Estoy confundida ahora. No, estoy completamente de acuerdo. Lo que ustedes comprobaron es que el único constituyente que necesariamente tiene que estar en coincidencia con el morfema de persona de prenden es los estudiantes. Porque cambiaron el de clases a singular y la oración seguía estando correcta. Cambiaron el de cámaras a singular, la oración seguía estando correcta. Pero cambiaron los estudiantes a singular y la oración se volvió agramatical, lo que prueba es que esto tiene que estar necesariamente en una concordancia con prenden. El único que al cambiarlo hizo que la oración perdiera su gramaticalidad. Así que súper bien, lo comprobaron. Efectivamente es los estudiantes el sujeto de esta oración. ¿Bien? Súper. Y creo que alcanzamos a la última. Ignacia, ¿una pregunta? Sí, no quiero causar controversia cuando ya no deberíamos estar yendo, pero nosotras teníamos las cámaras como el sujeto. Ya, ay, a ver. Y cuéntame, cómo lo comprobaron o qué argumento tienes Es a favor que, de eso? sí, es que, mire, tengo que acordarme porque honestamente lo que hicimos, yo dejé solo la respuesta escrita, no dejé el proceso. Entonces, si no me equivoco, lo cambiamos como aprendieron Ya, y pusimos ya, ¿en qué clase prendieron sus cámaras el estudiante? No, ¿en qué clases prendieron sus X los estudiantes? ¿Y en qué eventos? O sea, ya no me acuerdo qué hicimos, pero básicamente salió sus a ver, cámaras. déjame decir una cosa. Lo que pasa es que si hacen el cambio de prenden, aprendieron, la verdad es Sí, que es que no me hace acuerdo el si ese era cambio. el cambio exactamente, Ok, se porque lo ese no confieso. sirve, porque ahí cambiaste el tiempo de prenden, aprendieron, pero la persona en uno sigue siendo tercera del plural, así que es un cambio Ah, que... no, espere, mi compañera dice que era prendemos, gracias Aranza. Perfecto, prendemos. En que lo cambiaste a primera del plural, ¿cierto? Y entonces lo que tiene que ser, mostrar una coincidencia ahora, debería ser un constituyente que ahora cambie también a primera del plural, es decir, tendría que ser un nosotros o un nos, algo así. Entonces, si cambiamos las cámaras a nosotros, nos queda algo así como, ¿en qué clase aprendemos nosotros los estudiantes? Y queda con un sentido, no es que sea gramatical, pero que queda como con un sentido como completamente distinto, como que el verbo cambia
al sentido de prendemos, en el sentido de que estamos atentos, ¿no? Una cosa así. Los estudiantes están prendidos, en eso me quedé pensando. Queda rara igual. En cambio, si cambio los estudiantes a nosotros... Ah, ya veo cuál es el problema. Ya entendí. Sí, aquí sigue habiendo un problema, pero no es un problema con el verbo, fíjense. De hecho, porque si cambiamos sus cámaras a las cámaras, nos queda, ¿en qué clase prendemos las cámaras nosotros? Que queda impecable. El problema está en que si mantenemos el sus de sus cámaras, queda un poco raro. ¿En qué clase prendemos sus cámaras nosotros? Porque el E en los estudiantes originalmente tiene también una concordancia con el sus de acá. Ya que la sus habla de las cámaras de ellos, de los estudiantes. Eso es porque esa palabra que conocemos aquí como un modificador posesivo, un determinante posesivo, tiene también una relación de concordancia. Entonces, si nosotros cambiamos los estudiantes por nosotros, lo más normal sería cambiar sus por un nuestras. Claro, pero eso no tiene que ver con la concordancia de este constituyente con el verbo, sino una segunda concordancia que hay entre el nosotros y este determinante posesivo. La verdad es que no me fijé al hacer el ejercicio que podía tener ese problema. Es que ahí hay una segunda relación de concordancia que impide entonces ese cambio tan simple. Pero no tiene que ver con el sujeto, sino que con una segunda concordancia. ¿Magdalena? Eso sería lo mismo que en los atraigo, arriba, que había marcado como con un Es paréntesis. parecido. Que ahí también hay una segunda relación de concordancia, pero que no tiene que ver con el sujeto. Porque no es la concordancia del sujeto y el verbo no es la única concordancia que existe en español. Pero claro, si cambiamos simplemente la oración original a ¿en qué clase prenden las cámaras los estudiantes? Ahí sí. Ahí sí que no debería haber ese problema. Entonces, ahí lo volví neutral, ¿no? Y ahí sí nos damos cuenta de que si cambiamos los estudiantes por un nosotros, efectivamente, ahí sí coincidiría con el prendemos, que era la propuesta de Ignacio. ¿En qué clase prendemos las cámaras? Perdón, no las cámaras, nosotros. Chicos, se me fue el tiempo, lamentablemente, siempre se me hace súper cortito. Continuamos el próximo miércoles, revisando el resto de esto y viendo algunos otros tipos de sujetos del español, que ya sería nuestro último tema, ya que nos quedan poquísimas clases. Abrazo, nos vemos el miércoles, cuídense mucho. Chao. Gracias, profe, por la clase. Que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Profe, muchas gracias.